Buenos días, doctor Víctor García Toma. Queremos empezar esta entrevista en primer lugar agradeciendo al profesor doctor Víctor García Toma, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, expresidente del Tribunal Constitucional, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido ministro de Estado en la cartera de Justicia, quien amablemente aceptó conversar con la revista jurídica Alerta Informativa del estudio Los Ábalos Abogados, de temas que interesan no solo a profesionales del derecho, sino a todos aquellos interesados en el bienestar del Estado peruano. Es un placer tenerlo en Alerta Informativa, estimado doctor. Amigos de Alerta Informativa, muchísimas gracias por la deferencia de permitirme llegar a colegas y eventualmente estudiantes de Derecho para tratar aspectos que evidentemente son de interés general y por ese gesto me encuentro muy reconocido. Muchas gracias a usted, doctor. Pues a continuación desarrollaremos la entrevista, que el primer tema será basado en lo que nosotros le hemos denominado la reforma constitucional en un Estado de Derecho. Pues frente a esto tenemos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué debemos entender por Estado de Derecho y cuál es su propósito? El Estado de Derecho es la respuesta a la existencia de una comunidad política que en su momento planteaba la posibilidad de la existencia de una autoridad sin límites, con un ejercicio de poder ilimitado, absoluto, discrecional, lo que evidentemente conspiraba contra la posibilidad de que los seres humanos pudieran realizar, desarrollar o desplegar el conjunto de sus potencialidades físicas, espirituales y morales, y en donde la coexistencia se sustentaba única y exclusivamente en el capricho y la fuerza. ¿Qué debemos entender por Estado de Derecho? Es la existencia de una comunidad política sometida al derecho. Implica que el poder se encuentra dividido, repartido o segmentado entre varias autoridades a efectos de que entre ellas mutuamente se controlen entre sí y de que cada una de estas pueda desarrollar una tarea, ya sea ejecutiva, legislativa o jurisdiccional, de la manera más eficiente y eficaz posible. Plantea además la existencia de un marco jurídico predeterminado, público, notorio, en donde todos de antemano sabemos cuáles son las reglas y en consecuencia tenemos la posibilidad de decidir, ¿no es cierto?, el futuro de nuestro desarrollo personal en función de esas normas, sabiendo de antemano cuáles serían las consecuencias de su incumplimiento. El Estado de Derecho también exige una división muy clara entre sociedad política y sociedad civil. En consecuencia hay una esfera de libertad y de autodeterminación en donde la comunidad política no puede interferir, salvo que en el ejercicio de mi libertad pudiera afectar el orden público, la moral social, podría poner en juego los derechos de terceros. Adicionalmente a ello plantea la interdicción de la arbitrariedad, es decir, aquella decisión emanada de la autoridad al margen de la ley puede ser discutida y eventualmente revocada. Y asimismo plantea de que esa autoridad responde desde el punto de vista político, administrativo penal y civil sobre las consecuencias de actos no autorizados por la Constitución y por la ley. En los términos actuales, más que Estado de Derecho se habla de Estado constitucional, es decir, la existencia de una norma que no solamente es política, sino que es jurídica y que irradia sus principios y valores y normas sobre el resto del ordenamiento jurídico y está bajo la salvaguarda de un órgano de control y que en consecuencia los actos normativos del Ejecutivo o del Legislativo están sujetos a un control posterior para acreditar su compatibilidad con la Constitución. Muy bien, doctor. La segunda pregunta sería acerca de la reforma constitucional. ¿Qué debemos tener en cuenta para una verdadera reforma constitucional? Lo primero es la necesidad, es decir, la primera pregunta es, ¿necesitamos modificar algunos artículos de la Constitución? Si la respuesta es sí, tomaremos en cuenta la segunda pregunta, la oportunidad. ¿Es este el tiempo histórico que nos permite llevar a cabo esa reforma? Y la tercera posibilidad
es, ¿estamos en condiciones para alcanzar el objetivo propuesto? En consecuencia, necesidad, oportunidad y adicionalmente las posibilidades fácticas de alcanzar, digamos, el consenso necesario para modificar parcialmente la Constitución implican o plantean los presupuestos esenciales para iniciar una tarea de esta naturaleza. Doctor, en ese sentido de la pregunta, ¿considera que la actual Constitución necesita una reforma? De ser así, ¿en qué aspectos o instituciones o considera que necesitamos una nueva Constitución? Toda obra constituyente es inacabada, per se imperfecta y que adicionalmente con el transcurrir del tiempo pudiera quedar obsoleta en alguna de sus partes. En consecuencia, lo que lleva a cabo el proceso de reforma es mantener actualizada la Constitución y que tenga perfecta armonía con la realidad. Si se me escogiera a mí, si tuviera la oportunidad de plantear algunas modificaciones a la reforma, yo creo que incidiría sustancialmente en el plano de la representación. Tenemos un Parlamento deslegitimado y el Parlamento es esencial, una clave de bóveda para el Estado de Derecho, y por consiguiente necesitamos establecer reglas más eficaces en torno al tema del ámbito de la representación, en torno a si vamos a tener sistemas uninominales, binominales, de repente replantear el tema de los requisitos, a exigir un grado mayor de democracia interna en los partidos, plantear la necesidad del sufragio facultativo, proscribir el voto preferencial o en todo caso matizarlo para no incurrir en los defectos que actualmente tenemos. Se requiere adicionalmente restablecer el bicameralismo. Y de otro lado, se requiere mejorar, todo lo que tenga que ver con los derechos de participación. Eso me parece que es lo más importante en estos momentos. Doctor, ¿se puede restaurar la Constitución de 1979? De ser así, ¿de qué manera? Digamos, un proceso constituyente en la historia del Perú siempre se ha dado de manera fáctica. Es decir, salvo la Constitución de 1939, todos los mecanismos de reforma o transformación constitucional se han hecho por la vía revolucionaria. En consecuencia, esa sería la única vía posible, aunque no es evidentemente la vía deseable. Debo dejar constancia que la Constitución de 1993 es de alguna manera hija del 79, es la Constitución del 79 modificada, parcelada, de alguna manera deformada y con algunos agregados que en algunos casos han sido correctos y en otros casos imperfectos. No se trata de dos constituciones contradictorias, sino que una es de alguna manera parte del proceso de afeitamiento del contenido social que tenía la del 79. Doctor, en ese sentido, se dice que la Constitución de 1979 permitía una mayor intervención del Estado, mientras que la de 1993 era una carta, o es una carta que limita esta intervención. ¿Usted coincide con esta afirmación? Los constituyentes del 93 intentaron implementar un Estado liberal, aun cuando lo denominaron formalmente Estado democrático y social de derecho. Mencionaron que el modelo económico era el de economía social de mercado, pero evidentemente ellos aspiraban a una economía del libre mercado. Esa concepción ha ido modificándose en el tiempo a raíz de, por un lado, las 27 reformas que ha sufrido la Constitución de 1993 y más del centenar de sentencias que ha expedido el Tribunal, que le han dado una nueva reconfiguración y devolviéndole en parte ese contenido social. En consecuencia, yo diría que no es cierta la tesis de que la Constitución del año 1993 refleja, ¿no es cierto?, las posiciones del fujimorismo. Esas posiciones del fujimorismo han sido paulatinamente modificadas por la vía de la interpretación o transformadas por la vía de la interpretación o modificadas a través de la vía de la reforma. Y la prueba más palpable de ello es que el artículo más importante que tenía esa Constitución, en función a quien fue su inspirador,
ya no está vigente, que era la reelección presidencial. Doctor, la Constitución de 1993 no es la misma que se promulgó inicialmente. Hasta el momento, ¿qué cambios se han presentado? Como le digo, los cambios se han producido por la vía de la reforma y por la vía de la interpretación. Tenemos, como le dije, un tema que es central, el tema de la reelección ya está proscrito. Se ha modificado buena parte de del régimen, digamos, del tipo de Estado, del Estado en su fase descentralizadora. Todo el capítulo de centralización ha sufrido enmiendas y modificaciones. Se han introducido por la vía de la jurisprudencia cambios significativos en el catálogo de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en los llamados derechos de contenido económico, social y cultural. Doctor, hoy estamos en una situación en la que se habla bastante de la reforma de la Constitución. ¿Cuál cree usted que es el procedimiento que se debe seguir para reformar una Constitución? El procedimiento es el que está establecido en la Constitución y que plantea dos vías, dos legislaturas ordinarias con una mayoría calificada de 2/3 partes, o eventualmente una legislatura ordinaria con una mayoría simple, pero que exigiría un referéndum. Pero en todo caso debe quedar claro que las reformas no pueden ser absolutas, sino son reformas parciales. Y eso no solamente no tiene que ver con la cantidad de artículos, sino sobre el contenido de esas modificaciones. Por poner un ejemplo, por la vía de la reforma yo no puedo convertir a un Estado unitario, desconcentrado y centralizado como es el nuestro, en una confederación o en un Estado federal. Tampoco puedo modificar el tipo de gobierno. Nuestro gobierno es llamado por algunos gobierno semipresidencial o por otros, como en mi caso, que llamamos mixto compuesto, por un gobierno parlamentario, un gobierno dictatorial, un gobierno sultanático. Y en lo que se refiere al modelo económico, nuestro modelo es el de una economía social de mercado y en consecuencia por la reforma no podríamos plantear un modelo de economía de libre mercado o de economía planificada. Y en lo que se refiere a los derechos fundamentales, por el principio de progresividad, la tesis es que el hombre en el tiempo consigue del Estado, a través de la Constitución, el reconocimiento y la garantía de sus derechos fundamentales de forma cada vez más intensa y no al revés. En consecuencia hay un núcleo duro, ¿no es cierto?, que no puede ser objeto de reforma y que solo podría ser transformado a través de un proceso constituyente original.